Muy bien. Entonces, ¿cuál es la dinámica que vamos a seguir? ¿Qué es lo que nos interesa? Realmente durante las sesiones vamos a estar platicando un poco de cómo usar la herramienta. Entonces todo esto es un poco más la teoría como tal. Y luego, pues durante la clase igual, vamos a poner en práctica lo que vimos. De repente les doy tiempo de, ok, aquí me espero unos 2 minutos. De repente cosas que requieren más tiempo, ¿no? 5, 10, 15 minutos. Y yo voy a estar aquí esperando a que ustedes me avisen, ok. Justo procuro ponernos un límite de tiempo, porque si no, de repente no nos da tiempo de abarcar ciertos temas. Que bueno, justo este tiempo es considerando, ¿no?, la experiencia de que pues ya nos dimos cuenta más o menos qué tanto se pueden tardar de repente con un ejercicio. Les colocamos ahí los pasos para que sea un poco más sencillo. Y yo les recomiendo un tip personal. Más allá de que les vamos a compartir apuntes, más allá de que pues van a tener las clases disponibles, clases grabadas, yo les recomiendo algo que a mí me ha funcionado mucho. De repente es ya sea eh, ver así la clase. Yo soy medio desesperado, entonces todos los videos largos yo los pongo en por dos. Que igual nosotros después de la semana les actualizamos la descripción indicándoles en qué minuto empezó cierto tema para que igual ustedes lo consideren y sea más fácil de retomar la clase y anotar de repente ahí en un cuadernito, ok, para hacer esto tenemos que dirigirnos a esta ruta y esto y esto. Ok, son cuestiones como un poco más un tip, porque bueno, en la clase yo, como les mencionaba, se los dejo así medio masticadito, les coloco paso a paso donde tenemos que picarle, pero una cosa es un ejercicio puntual y otra es ya quererlo implementar en un proyecto. De repente se nos olvida qué es lo que teníamos que hacer. Entonces ese sería el consejo. Pónganlo en práctica fuera de la sesión. Si ahorita se encuentran con un proyecto, lo que a mí me encantaría es que ustedes ya comiencen a usar la herramienta para desarrollar ese proyecto. ¿Okay? Entonces eso va a ser en cuestión de la metodología que vamos a seguir. Teoría, práctica en clase y de repente ejercicios, ¿ok? De forma externa. También les vamos a hacer un pequeño cuestionario, se los vamos a subir en Classroom. Aún no habilitamos el Classroom. Esto se los vamos a compartir en la descripción, en el grupo de WhatsApp. Van a encontrar el link de Zoom, que va a ser el mismo para la mañana que para la tarde. Si de repente ustedes por algún motivo se les complica poder entrar algún día a este horario, podrán entrar al otro grupo, que es de 2:30 a 2:30. Nada más que, pues, ¿en qué va a cambiar? Quizás con ellos me quedé un poco más adelantado y entonces pues con ellos comienzo justo por ahí donde me quedé, ¿no? Pero el temario es exactamente lo mismo. Las palabras no son las mismas, pero procuro que generar como la misma confianza, irme como por el mismo camino, pero al final ustedes lo van personalizando con sus dudas. De repente alguien me comparte su pantalla, entonces siéntanse con la confianza de repente alzar ahí la mano, de preferencia escribir en el chat o alzar la mano si quieren activar el micrófono, para poder externar sus dudas, o incluso si quieren compartir pantalla me avisen y lo podamos hacer. De repente vamos muy encaminados en el tema y para no interrumpir así de golpe el tema, incluso para el beneficio de todos, cuando quieran retomar la clase así la clase grabada, pues de repente pasa de que estás viendo la clase grabada y de repente alguien ya interrumpió y como que se desvía del tema, y entonces justo para evitar eso en la clase grabada, pues les digo, ok, lo vemos,
quizás le pongo pausa a la grabación. Entonces, como la desventaja de la clase grabada, que hay ciertas cosas que si yo considero que no van con respecto a la línea de tiempo de lo que estamos viendo, le pongo pausa. Igual en los ejercicios le pongo pausa, me espero el tiempo que ustedes van a practicar y otra vez empiezo a grabar. Ok, entonces eso para que lo consideren. Y bueno, en la descripción les mencionaba, ahí van a encontrar todos los links importantes de dónde visualizar las clases grabadas. Para esto, pues ustedes se registraron en una página, en nuestra página, colocaron sus datos, uno de esos datos fue su correo. Ese correo que ustedes registraron es el que vamos a ocupar nosotros para poderles mostrar las clases grabadas. Esta es una lista privada, entonces si su correo es diego@gmail.com, es importante que su cuenta de YouTube tenga ese mismo correo. Ok, entonces esto es de dónde vamos a encontrar la información. Todo lo vamos a subir en Classroom, entonces ahí vamos a descargar todo lo necesario. De repente yo les comparto aquí en el chat algunos links, hay información importante que usaremos, pero al final esta información yo la actualizo en Classroom para que lo puedan visualizar, ya sea que si un día no pudieron entrar ni a ninguno de los dos grupos, puedan justo visualizar la clase grabada. Ok, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda con respecto a la forma que vamos a estar trabajando? No sé, ¿alguna duda en general? ¿No? Ok, vale. Pues muy bien. Voy a abrir aquí el programa y vamos a analizar un poco el interfaz, qué es lo que estamos viendo, cómo empezar con un proyecto. Y para esto voy a hacer una pequeña pausa y les voy a comentar que bueno, conforme vayamos abriendo aquí algunos archivos, quizás nos demos cuenta que nos faltan formatos. Entonces, si les faltan formatos, no se preocupen. Ahorita les doy la solución de dónde encontrar todos esos formatos que nos van a servir. Y bueno, ahorita lo que voy a hacer, vamos a ocupar los archivos que ya vienen como tal con el programa. Entonces, no importa si ustedes tengan ahorita una versión más actualizada, una versión distinta. Ahorita estas clases son un poco más teóricas y todo lo que vamos a implementar a lo largo del curso realmente no requiere una versión en particular. Bueno, sí les pedimos como requisito que de preferencia sea mayor del 2023. De preferencia porque ya la versión más actual es 2026. Y ya estamos a nada de que salga el 2027. Okay, entonces, bueno, estoy aquí en el programa de Revit, ¿no? Le damos doble clic para abrir el programa y listo. Normalmente debería de abrirme esta interfaz. Por aquí tengo un símbolo en la parte superior que puedo activar con el comando control D, y esto es para dirigirme a la página de inicio, que es esto lo que estamos viendo. Es raro que ocurra que me abra el programa en esta ventana. Esta ventana ahorita me aparece así, como sin nada, porque aquí es donde normalmente comenzamos a trabajar con un proyecto. Pero como no he abierto nada, ningún proyecto, pues está ahorita vacío. Entonces requiero irme al inicio para poder comenzar con el programa. De ahí tenemos varios formatos que se pueden utilizar en Revit. Uno de los formatos principales es RBT. Este formato, RBT, es el que vamos a visualizar para proyectos. Ok. Luego tenemos otro formato bastante común que va a ser RFA. Ok, entonces vamos a checar primero esto de RBT. Si yo le doy clic aquí en abrir,
me voy a dirigir a alguna carpeta, por ejemplo aquí, y ya tengo algún proyecto existente, algo que yo quiero comenzar. Le doy simplemente en abrir y busco ese archivo que yo dejé ahí como que guardado, y notemos como aquí me aparece .rbt, ok, porque es un proyecto ya iniciado. Cuando yo voy a comenzar con un proyecto desde cero, o sea, no tengo, o es mi primera vez usando Revit, lo que voy a hacer es darle clic aquí, en nuevo. Pero más allá de darle clic en nuevo, me va a interesar el siguiente apartado, que es archivo de plantilla. Esto de archivo de plantilla es el otro formato que tenemos, RFA, que bueno, aquí plantilla de construcción, plantilla arquitectónica, todas estas plantillas tienen un propósito. No es como que sea 100% obligatorio, todos los proyectos tienen que ser con plantilla arquitectónica. No es el caso. Realmente las plantillas me sirven como para ahorrarme tiempo. Es una herramienta que yo utilizo a mi favor. Si yo sé que soy encargado en la parte representar todo lo que el ingeniero dijo que tiene que ir en el proyecto estructural, pues me voy con plantilla estructural. Ok, que estas son las plantillas que vienen por default con el programa. Y aquí es donde ocurre normalmente el primer problema. Aquí es donde saltan de repente las primeras alarmas, que es, oye, no me aparece nada aquí. O sea, hay situaciones donde de repente solamente me aparece aquí, ninguno. Y realmente aquí ya nos pone en desventaja, porque empezar con ninguna plantilla en ningún caso es recomendado. Bueno, sí, hay. Al menos que nosotros queramos generar nuestra propia plantilla desde cero, podría darle ninguno. Pero incluso en ese escenario, cuando queremos hacer nuestra propia plantilla, yo tampoco, o sea, no recomendaría esta opción de ninguno, porque cuando dice ninguno lo manejan muy literal y todo lo que tenemos que colocar dentro de nuestro proyecto o la plantilla, todo lo tengo que ir haciendo desde cero. ¿Okay? Entonces, para ahorrarnos tiempo, le damos aquí en examinar. Y aquí tenemos estas plantillas que si a ustedes no les aparecía nada aquí, técnicamente aquí deberían de aparecer los de arquitectura, estructuras, instalaciones, etcétera. Y ya de plano, si ustedes le dan examinar y no les aparece nada, tiene todavía solución. Podríamos buscar si de pura casualidad me abrió la pestaña equivocada, o sea, no estoy en la carpeta donde se guardan estos templates. Que a ver, los templates, al momento de que descargamos el programa, me va a generar unas carpetas en esta dirección, que es nuestro disco C, o al menos que lo guardemos en un disco externo, pues me dirijo a ese disco externo, y de ahí me va a generar esta carpeta oculta, que es Program Data. Si yo me voy a una carpeta, incluso a ver, ahorita pueden hacerlo, abran una carpeta en su ordenador, así normal, y busquen dentro de su disco C la carpeta Program Data. Se van a dar cuenta que pues no aparece, está oculta. Tendríamos que activarla para que sí aparezca y nosotros podamos seguir esta ruta de aquí, que es una vez que estoy dentro de Program Data, me dirijo a Autodesk, y de aquí, dentro de Autodesk, vamos a tener un montón de carpetas, pero la que a mí me interesa son justo estas que dicen RBT, no las que dicen Revit. Las que dicen RBT y la versión en la que yo estoy trabajando. En este caso, 2024. Y una vez que estoy dentro de esa carpeta RBT 2024,
me dirijo a templates, que esto es lo que yo requiero ahorita. A ver, les puse aquí RTA, pero ese es otro formato, ese es, digo RFA, ese ahorita no. El siguiente es RT, que este sí es de templates. Ok. RT es para templates. Me voy aquí. Y bueno, busco, ¿no? ¿Cuál es el idioma en el que tengo descargado el programa? Por ejemplo, yo tengo aquí esta carpeta, Spanish-Intel, y aquí me aparece, ok, pues aquí ya tengo más familias para poder abarcar diferentes escenarios. Y normalmente cuando descargamos el programa no nos damos cuenta, pero me da la opción de poder como que descargar en diferentes idiomas. Y aquí, por ejemplo, lo tengo en inglés, hasta en japonés ahí. Ok, si ustedes no tienen esto, me podrían confirmar ahí en el chat a alguien que no le aparezca ninguna de estas opciones. Por favor, a ver, me espero. Bueno, ok, entonces, en caso de que nosotros no tengamos ninguna familia, en este caso los templates que les mencionaba, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dirigirnos a la siguiente página, que les voy a compartir el link. Dejen borro aquí. Ok, entonces, en esta página de Autodesk buscamos, por ejemplo, yo lo tengo ya con la versión 2024. Entonces aquí simplemente busco con control F el idioma que descargue el programa, o tengo el programa, y descargaría estos dos archivos de aquí. Vemos que una dice librerías y otra dice librerías más family templates. Okay, entonces son archivos que se ejecutan. Entonces va a ser importante que nosotros podamos ejecutar estos archivos. Si de pura casualidad no nos deja, podemos descargar una versión más antigua. Podríamos descargar una versión 2020 que no me genere ese archivo que se tiene que extraer. Ok, entonces déjenles comparto este link. O incluso podrían buscar Autodesk Family Download y listo, les va a aparecer ahí el de otras versiones. Ahorita les estoy compartiendo específicamente el de 2024, pero pues podemos descargar en la página oficial hasta de la versión 2019. Ok, se los comparto aquí en el chat para que lo tengan ahí a la mano, ¿vale? Que igual esto se los voy a subir en este Classroom. Ok, entonces una vez que ya aseguramos tener la plantilla, ya tenemos todo organizado de forma adecuada, seleccionaríamos aquí una plantilla. Por ejemplo, yo voy a ocupar plantilla de construcción y le voy a dar aquí en aceptar. Ok, entonces me espero a que termine de cargar y voy a hacer una pequeña pausa aquí antes de adentrarme en este archivo que acabo de abrir. Voy a regresar de nuevo aquí al menú y vamos a terminar de explicar las demás, pues todo lo que vemos aquí en el apartado de modelo, familias, bueno, la nueva forma en que está acomodada, porque este es el interfaz antiguo antes de la versión 2023. Bueno, de la 2023 hacia abajo, este era el interfaz típico, el que todos conocíamos. Ya en las versiones más actuales, 2024, 2025, incluso la 2026. Bueno, no es cierto, la 2026 tendría que revisarlo. Hasta la 2025 el interfaz ha cambiado, pero nos da la opción de aquí
ponerle, ¿sabes qué? Yo ya me acostumbré a la antigua interfaz, entonces lo podemos cambiar cuando nosotros queramos. Ahorita activado, este es la forma en que está organizado, como que todo me lo junta, y puedo aquí indicar en la parte de arriba cómo quiero que me lo acomode, si debe acomodármelo por fecha, nombre, el tipo de archivo, en aquí tipo. Y bueno, aquí en este apartado vamos a visualizar lo último que hemos abierto. Puede ser los proyectos que hemos trabajado en el apartado de modelos. Puede ser las familias, que esto de las familias es otro tipo de archivo. ¿Ok? Entonces nos vamos a dar cuenta que si no tenemos familias, prácticamente estamos como a ciegas, no podemos hacer mucho. En Revit dependemos demasiado de la calidad de familias que tengamos. Y bueno, la ventaja es que hoy en día muchas de las familias que vamos a ocupar los brinda Autodesk de forma gratis, ya viene con el programa, y otras cuantas las podríamos encontrar en plataformas ya oficiales, donde incluso el mismo proveedor de repente le interesa que nosotros utilicemos, no sé, un Rotoplas de cierta marca, ¿no? Porque pues ya al contener la marca, ya al contener cierta información, me facilita a mí generar reportes de cuál va a ser el proveedor que yo requiero. Okay, entonces, para las familias, lo mismo, podemos darle aquí en abrir. Y nos damos cuenta que el formato, ahora sí es el otro que les mencionaba, RFA. Veamos de nuevo aquí el formato para un proyecto, RBT. Ok, RBT. Y para familias, RFA. Y para templates, RTE. Ok, entonces aquí le podría dar de nuevo en caso de que quiera comenzar algo desde cero, y vemos que igual tiene un formato distinto, RFT. O sea, tenemos 4 diferentes formatos, además de uno de como en AutoCAD, que normalmente usamos el DWG, pero incluso en AutoCAD hay otros formatos que podemos cargar. Y aquí esta ventana me facilita poder crear elementos. Notemos cómo la variedad es muy grande, desde elementos estructurales, aquí armazón estructural, desde codos, algo más genérico como masas, ¿okay? Todos estos plantillas, pero ahora para generar una familia. Al final todo lo que nosotros carguemos se tuvo que realizar desde aquí, porque pues es la base para poder crear cualquier cosa. Nosotros eventualmente vamos a generar nuestras propias familias, desde anotativas como algo en 3D que se adapte a diferentes reglas, porque pues es muy importante saber cómo generar familias para tener un conocimiento más avanzado dentro del programa. Ok, entonces bueno, hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo abrir un archivo? No sé, las familias, dónde descargarlo. ¿Alguna duda? A ver. Ok, entonces les mencionaba que vamos a adentrarnos todavía con un poco de teoría. Ya abrimos el archivo, pero pues vamos a desglosar el qué nos vamos a encontrar, cómo podemos modificar nuestra interfaz, etcétera. Okay, entonces ahorita abrimos un archivo así con la plantilla de construcción, y bueno, aquí les estoy colocando exactamente lo que pusimos, lo de darle aquí de nuevo, indicar, ¿no? alguna plantilla. Entonces vamos, una vez que estamos dentro del programa, ¿qué vamos a visualizar? La ventaja que tiene Revit
es que es un programa muy intuitivo. Normalmente vamos a ocupar estas 3 pestañas que pues van a permitir representar las disciplinas más comunes, que es arquitectura, estructuras y sistemas. Nos damos cuenta que si me meto a arquitectura voy a encontrar elementos que normalmente están asociadas a esa disciplina, por ejemplo muros, puertas, ventanas, techos, etcétera. O sea, tengo estas herramientas que puedo colocar. Luego, igual en estructuras, nos damos cuenta que si me dirijo a esa pestaña, en su gran mayoría tengo algunos elementos que son casi intrínsecos a esta disciplina. Y luego hay algunas que tienen en común con la parte de arquitectura. Por ejemplo, muro, pues igual. Suelos, techos, cubiertas son una de las cosas que tienen en común. Sobre todo la parte de suelos. Y poco a poco nos iremos dando cuenta cómo usar estas herramientas y bueno, dónde dirigirnos para hacer cambios. Esto es en cuestión de hacia dónde dirigirme o qué contienen estas pestañas principales. Y luego están como tal las herramientas que tenemos para poder colocar elementos, mover, representar, incluso modificar algún elemento en 3D. Para esto es muy importante que recordemos, o más bien yo mencionarles que en Revit, pues ya eso de colocar líneas o grupos con líneas, ya, o sea, sí podemos colocar detalles dentro de Revit. Detalles serían, por ejemplo, líneas, textos, cotas, o sea, todo eso me lo cuenta como detalles, todo lo anotativo. Pero normalmente lo que nosotros vamos a colocar es información. O sea, todo lo que colocamos es información. Ya sea que esa información está representado en un muro o en una puerta, o esa información es cómo quiero que me representes mi planta, cómo quiero que me representes un alzado, cómo quiero que me organices mi navegador. Todo al final es información que vamos introduciendo. Por eso es muy importante este enfoque que le vamos a dar, que es BIM. El BIM, vamos a escuchar 2 términos muy importantes cuando nos adentramos en Revit: BIM y LOT. Que hay una por ahí casi un rumor como de que usar Revit ya es implementar BIM, y realmente no. BIM no es Revit. BIM es una metodología que nosotros, si no indicamos, o sea, nosotros podríamos modelar todo en 3D, todo, y pues si solamente nosotros lo sabemos o estamos modelando de esta forma, pero nuestro equipo no está trabajando de acuerdo a como nosotros estamos llevando a cabo el proyecto, pues realmente no estamos implementando BIM, porque BIM es una metodología que va más allá de solamente colocar la información en 3D. Es, pues sí, el 3D ayuda, que modele bien ayuda, pero pues BIM no solamente es eso. Vamos a comenzar con la definición, ¿no? Que BIM es Building Information Modeling, y que si lo interpretamos sería como la información de la construcción modelada, algo así, ¿no? O sea, es información que nosotros vamos a ir introduciendo en forma de modelo, pero este modelo se está basando en algo que vamos a construir, ¿ok? Entonces ese modelo como tal es un gemelo digital, que este gemelo digital, el propósito final, un modelo BIM, una metodología BIM bien implementada, me va a ayudar casi tener
una copia digital de lo que se va a construir en la obra, de los cambios que se hicieron en la obra y todo el seguimiento de mantenimiento que se tiene que dar. Esto es si implementamos una buena metodología. Y para implementar una buena metodología requiere otro archivo y entender el siguiente concepto, que es BEP y LOT. El concepto LOT, incluso yo podría admitir que por mucho tiempo este concepto lo interpretaba mal, que es, yo lo interpretaba, y es lo que se decía por ahí en muchas ocasiones, incluso en proyectos grandes, que el LOT es Level of Detail. Y bueno, se lo interpretábamos en nivel de detalle, pero el nivel de detalle está más asociado como a un dibujo que tanto información. Bueno, no, más bien si yo veo un dibujo y lo puedo comprender 100%, porque viene con especificaciones, notas, pues tiene un nivel de detalle alto, ¿no? Pero realmente la definición correcta es level of development, que el nivel de desarrollo que tiene un elemento. Va desde un lot 100 y de ahí normalmente llegamos hasta un 450. Luego hay otros, nos podríamos encontrar allá afuera en el mercado, incluso que nos pidan 550, un lot 600, pero esto arriba del 450 normalmente está acompañado de un BEP, que el BEP es un manual que se utiliza para implementar la metodología BIM. Ok, entonces manual BIM le voy a poner, pero igual BEP es sus siglas en inglés. Bueno, se me fue la traducción como tal, pero sí, tal cual, si lo traducimos, es la guía que nos permite implementar BIM. B es de BIM, no me acuerdo qué era lo que significaba, y P era de planning. Okay, entonces, el manual nos va a indicar qué versión de programa tenemos que utilizar todos. ¿Qué programas se van a utilizar para poder implementar la metodología BIM? No solamente es Revit, quizás entre más pesado se vuelve un proyecto, pues necesitamos otras herramientas. Por ejemplo, nosotros, ¿por qué vamos a implementar BIM? Porque vamos a seguir una metodología y vamos a vincular mi proyecto arquitectónico con toda la parte de instalaciones, coordinándolo. Luego, lo que tengamos modelado tanto en la parte arquitectónica como la parte de instalaciones, vamos a vincularlo con un modelo de Twinmotion. Bueno, vamos a vincular con un archivo de Twinmotion que se va a poder sincronizar con lo que nosotros hagamos en Revit, y cualquier cambio que yo haga en Revit se va a ver reflejado en Twinmotion. Y bueno, considerando todo esto lo vamos a hacer como individuos, pero si fuéramos un equipo, yo podría avanzarle en Revit la distribución, la parte arquitectónica, alguien más por ahí, una vez que ya tengo bien aterrizado cómo va a ser la distribución, quizás me falta planos de acabados, quizás voy a hacer alguna propuesta de muebles, etcétera. Pues bueno, en lo que yo avanzo eso, el estructurista quizás a partir de ese modelo empieza a proponer dónde deberían de ir castillos, columnas, si necesitamos, no sé, algún muro cortante, todo lo que se requiera, ¿no? Empieza a diseñar de acuerdo con esa propuesta. Y luego, pues de forma simultánea, como ya tenemos el proyecto arquitectónico, el de instalaciones, ese que siempre más le sufre, la verdad, porque bueno, esto es casi un mundo utópico donde cada quien realmente en la metodología son revisiones, es un bucle. Les voy a mostrar más adelante unos gráficos de cómo es que se implementa la metodología, pero bueno, es un bucle. Se hacen revisiones semanalmente de cómo es que cada quien va avanzando,
juntamos todos los archivos y detectamos dónde hay colisiones, quién tiene que mover qué cosas, si hubo cambios en el proyecto arquitectónico, pues nos afecta a todos los demás, ¿verdad? Al estructurista quizás el arquitecto le dice, no, ¿sabes qué? Esa columna ahí me está estorbando mucho, no me está afectando a mi distribución, busca otra forma de solucionarlo, ¿ok? Entonces ya él buscará y hará todo lo necesario. Y el de instalaciones, pues sí, igual va a tener que estar moviendo de repente, buscar cómo hacer la bajada de forma adecuada, sus ramales, etcétera. Todo lo que implica el ponernos de acuerdo para que un proyecto salga de forma adecuada. Para esto les tengo unos archivos aquí preparados de esta implementación de la metodología y bueno, qué es lo que se considera allá afuera, la gente que ya está implementando esto, qué es lo que se utiliza, etcétera. Estos son archivos oficiales que Autodesk nos brinda. Y bueno, aquí nos da un pequeño ejemplo de una vez que nosotros empezamos a comprender este concepto de LOT, qué es lo que me interesa de LOT. Pues me interesa primero dejar claro, que no quede al aire, no sé, que va a ser un lot 100 en mi proyecto, en la parte de la cimentación, qué debe de cumplir. O sea, un lot 100 tiene que comprenderse en plano que las medidas, por ejemplo. Un lot 200, 300, 400, ¿qué requiero, no? Con eso. El level of development, el nivel de desarrollo que se requiere en un lot 100 y un lot 300, 400. Por eso pues nos apoyamos, ¿no? Con estos formatos. Aquí nos hace una pequeña propuesta de cómo podemos generar estos formatos, la gestión, ¿no? Que se tiene que llevar a cabo para indicarle a todo el equipo qué es lo que es, cómo es que vamos a llevar un registro de estos avances, luego qué es lo que se pide a cada quien para que digamos, ok, eso que tú avanzaste ya cumple con el lot que dejamos indicado en este archivo, en un web. Y aquí tenemos más ejemplos de qué es lo que podríamos considerar un lot 100, un lot 200 en diferentes escenarios. Esto es casi por elemento que nosotros coloquemos, casi. Por ejemplo, aquí nos hacen una propuesta de, ok, si tú quieres generar estos diagramas indicando cómo va a ser la distribución de tu proyecto, comenzamos con un lot 100 que bueno, es más conceptual, ¿no? O sea, no tengo medidas, más o menos me da la idea de cómo va a ser la distribución en cuestión de con estos volúmenes, ¿no? Que vemos. Pero de ahí ya en un lot más avanzado, en un lot 200, me está indicando, ok, pues ahora por edificio, indícame bien más o menos, ahora sí como el volumen adecuado, o sea, que no sea nada más un rectángulo ahí o un prisma, más bien pues márcame ahora sí como que todos los volúmenes que se tienen que extraer, un poco más de tener esta información del volumen real por cada edificio que se tiene que construir. Y bueno, así conforme vamos avanzando me va indicando que aquí necesitas más detalle. Vamos con un ejemplo más visual. Por ejemplo, aquí dice, ok, tenemos este ejemplo donde vemos en el lot 200 una plantilla y un rectángulo y luego un elemento que así visualmente nosotros podríamos llegar a pensar que es una dala. O podríamos decir es, no sé, o sea, bajo nuestro criterio, pues sí, podríamos llegar a una conclusión. Pero no es hasta un lot 300 que ya sabemos
específicamente qué es cada elemento, porque ya estamos colocando etiquetas, especificando bien. Por ejemplo, aquí incluso en el terreno me está indicando adentro de mi suelo y luego la dala que vamos a tener, se tuvo que rellenar con algún material. Luego esta zapata se está desplantando en un tipo de terreno. Luego del lado izquierdo vemos que igual es otro tipo de tierra. Okay, entonces ya tenemos mucho más información con respecto a este detalle. Incluso la composición, ¿no? De cómo es que se va a rellenar. Y luego vemos con mayor detalle cómo debería de ser la conexión de estos dos elementos. Y si me voy a un mayor lot, 350, pues ya incluso vemos aquí un detallito de cómo es que debe de anclar este elemento. Luego las varillas que yo requiero, etcétera, ¿no? Y luego especificar con alguna cotas, si podemos colocar coordenadas, etcétera, hasta llegar aquí al lot 400 que me está indicando. Necesitas incluir todas las varillas con los dobleces. Si necesitamos alguna membrana o algo como para evitar filtraciones o que se suba la humedad, pues igual especificarlo en el detalle. Entonces, ahora sí, un lot 400. Normalmente a partir del 400 ya mayor se considera un detalle as built, lo que se tiene que construir. Ya prácticamente un lot 400 me permite a mí generar estos planos de detalle donde pues ahora sí especificamos cómo es que se va a llevar a cabo, porque pues están estos planos que generamos para indicar la distribución, o sea, son más genéricos, quizás detalles tipo, y luego están un lot 400, que para esto es importante mencionar que no todos los elementos que nosotros tengamos modelado en Revit significa que tengan que usar, deban de estar con un lot 400. Quizás uso una parte del proyecto donde lo lleva a este nivel de detalle, un nivel de desarrollo, perdón, un nivel de desarrollo suficiente para poderlo plasmar en un plano y bueno, que mi proyecto tenga suficiente información para poder cuantificar o generar reportes, pero bueno, no es necesario que todos los elementos estén con tanto detalle realmente, o todas las vistas que nosotros tengamos, ya lo que esté en el plano, eso sí, se requiere que tenga un lot mayor. Ok, entonces, con esta parte de qué es lot, que la metodología BIM, los formatos, les voy a hacer unas pequeñas preguntas aquí. Ok, no es necesario que activen el micrófono, nada más es para que ustedes vean si estamos poniendo atención. Y a ver, vamos a checar. Mencionamos que es BIM, qué opción es, que si la 1, la 2, la 3. Ok, y efectivamente era la opción 2, BIM, pues es la información de la construcción. Ok, o sea, nada más que esto lo vamos a modelar. Ok, vamos a la siguiente pregunta. Vamos aquí. ¿Cuál de los siguientes formatos es de un proyecto? Tenemos RBT, RFA, IFC, RTE. A ver, correcto. Cada vez que nosotros queramos abrir algún proyecto, vamos a utilizar este formato, RBT. Todos los demás, RFA, IFC, sí existen, RTE, nada más que en este caso es la 1. Ok, ¿cuál de los siguientes es para una plantilla?
RFA, yo me equivoqué cuando se lo... hace rato, primero les había puesto... pero ya después lo corregí. RFA, recordemos que es el archivo para familias, ¿ok? RTE son los archivos que usamos como templates. Vamos a verificar. Aquí, examinar. Y cualquiera de estos es formato RTE, ¿ok? RTE y... A ver, ¿qué es slot? Bien, espero que allá en casita estén diciendo en sus pantallas que si era la 1, la 2 o la 3. Y bueno, recordemos que LOT no es Level of Detail. Ese era como el rumor que existía. Todos decíamos que era Level of Detail, pero es Level of Development, que es nivel de desarrollo. Ok, pues bueno, estas son unas cuantas preguntas que les voy a estar haciendo de repente para que ustedes vean si estamos poniendo atención. Y vamos a continuar. Ahora sí vamos a poner en práctica algunos conceptos. Después de esta pequeña pausa, regresamos a nuestro archivo. Recordemos que teníamos abierto este archivo. Ya mencionamos esta parte de BIM, que después de BIM pues necesitamos tener en mente este concepto de LOT. Y bueno, de ahí mencionaba otros, ¿no? Como el BEP y los formatos que necesitamos ocupar. Ahora, dentro de nuestro proyecto, vamos a analizar de qué se compone cada una de estas pestañas, que bueno, igual ya les mencionaba ahí alguna. Y ahorita probablemente ustedes notarán que tenemos algo diferente. Mis pestañas de tabla de propiedades y navegador de proyectos están acomodadas de otra forma a la que seguramente ustedes tienen. Mi navegador de proyectos lo tengo orientado en este lado derecho y la tabla de propiedades del lado izquierdo. Estas dos tablas, navegador y tabla de propiedades, prácticamente aquí va a suceder la magia, ¿no? Tanto en la tabla de propiedades como en el navegador de proyectos. En la tabla de propiedades le voy a indicar al programa toda la información que yo requiero con respecto a lo que sea. O sea, ahorita estoy en una vista y notemos cómo me arroja información con respecto a esta vista. Estoy en nivel 2 y me está indicando que puedo modificar gráficos, otra información por ahí que dice subyacente, datos de entidad, me dice nombre de vista nivel 2, me está arrojando información. Si yo selecciono algo más, por ejemplo, estos simbolitos que tengo aquí, me da información de eso que yo tengo seleccionado. Me dice, ok, mira, este elemento me sirve para representar escala 1 a 100, tiene un nivel de detalle bajo, lo puedes encontrar como norte en datos de entidad. Entonces, una vez que yo selecciono algo, me arroja información y puedo modificar lo que requiera en la tabla de propiedades. Entonces, la tabla de propiedades sirve para eso, para modificar vistas y elementos que yo seleccione. Y bueno, aquí yo voy a personalizar mis diferentes vistas e incluso estos elementos que yo selecciono. Luego está el navegador de proyectos. El navegador de proyectos me va a servir para organizar todas las vistas que yo generé. Ahorita yo tengo planos de planta, planos de techo, vista 3D, alzados y bueno, tengo otras opciones que son leyendas, tablas, etc. Si le desgloso aquí con más planos de planta, tengo aquí adentro los tipos, que sería emplazamiento, losa. O sea, dentro de planos de planta tengo cada una de estas vistas que pertenecen a diferentes niveles. Luego en planos de techo es otra categoría que nada más me aparecen estos niveles y así, ¿no? Con diferentes apartados, vistas 3D, etc.
Ok, entonces en el navegador, dependiendo de la magnitud del proyecto, pues vamos a acomodarlo de forma distinta. Ok, entonces esto es de forma simple. ¿Para qué me sirve cada una de estas? Ya mañana lo veremos. Les haré ahí unas preguntas para que recordemos esta información. De ahí me interesa que ustedes acomoden estas tablas de la forma que sea más adecuada para ustedes. Por ejemplo, a mí me gusta acomodar esta pestaña de la siguiente forma cuando estoy en una laptop, donde pues normalmente el monitor es más pequeño, la pantalla. Oye, a ver, perdón, aquí está. Y esto me permite tenerlas así agrupadas en estas dos pestañas aquí abajo. Y bueno, a mí me gusta tener así desglosada la información, tanto en navegador como en la tabla de propiedades. No me gusta la idea de que sean así, estén acomodadas de la siguiente forma, que es como viene por default. Bueno, así, ¿no? La tabla de propiedades arriba. Así. Así es como normalmente viene acomodado. Y a mí no me encanta porque, pues bueno, justo necesito o hacer más grande esta tabla o no puedo, tengo que estar bajando. Entonces, a mí me gusta ese acomodo de las pestañas o el siguiente acomodo, que es aquí en esta esquina. A ver, aquí ya se me desapareció. Ahorita les digo cómo volverla a aparecer. Ok, entonces voy a checar si no. Quizás la cerré probablemente. Bueno, para modificar estas vistas, bueno, estas tablas son ventanas flotantes. Entonces, si yo tengo dos monitores o una pantalla muy grande, yo podría arrastrar esta tabla dándole clic izquierdo, manteniendo presionado con clic izquierdo y suelto ahí donde yo quiera. Por ejemplo, si quiero que se ancle a algún lado, por ejemplo en esta esquina, entonces me coloco ahí o sea, manteniendo presionado clic izquierdo y me va a salir un rectángulo azul y visualizo en qué posición me interesa. Por ejemplo, si lo suelto ahí, pues a mí no me agrada. Y normalmente lo que hacen es cerramos aquí con X. Eso no me sirve, porque si lo cierro, primero, si no sé cómo volverla a aparecer, va a ser un caos, porque ya no tengo dónde visualizar las vistas que voy generando y tampoco tengo la tabla donde pues modifico todos los elementos y es todo. Y sin esas dos tablas, ya, prácticamente estamos perdidos. Pero pues bueno, las podemos volver a activar. Para activarlas, simplemente me dirijo a la pestaña Vista y dentro de Vista me apoyo en Interfaz de usuario. Okay, entonces, dentro de Interfaz de usuario, busco Navegador de proyectos y Tabla de propiedades. Notemos cómo la tabla de propiedades me lo dejó exactamente en el mismo lugar. Entonces solamente es cuestión de paciencia, mantener presionado clic izquierdo y soltar solamente cuando el rectángulo abarque toda la parte lateral ahí suelto. Ya después, pues ya acomodo, coloco mi mouse aquí en esta esquina y reduzco lo suficiente. Y ya si yo quiero aumentar el tamaño de las letras, lo que puedo hacer es doy clic izquierdo aquí adentro, mantengo presionado clic izquierdo y con la parte en medio del mouse voy incrementando o reduciendo. Y listo. A mí me gusta este acomodo cuando estoy en un monitor donde el espacio es más grande. Y bueno, me espero, les doy unos 5, 10 minutos a lo mucho para que lo puedan acomodar, por favor, de acuerdo a su situación, ¿ok? Muy bien. Una vez que acomodamos estas dos pestañas, vamos a abrir un proyecto existente, nada más para que veamos cómo organizar nuestro navegador de proyectos. Esto es para que aprovechemos un proyecto con más información, ya que nosotros pues tenemos
relativamente pues pocas pestañas. Entonces lo que voy a hacer es regresarme al menú inicial y voy a aprovechar que Revit nos da siempre ejemplos como de muestra. Yo estoy en la versión 2024 y en la versión 2024 nos arrojan este proyecto de Snowdown Towers, pero en todas las versiones tiene como su modelo ejemplar. Si a ustedes no les aparece aquí luego, en la versión 2024, 2025, 26, pueden darle clic a este botón. Y bueno, aquí hasta abajo debería aparecerles, ya sea para la parte de fontanería, arquitectónico. Y vamos a analizar este proyecto arquitectónico, que estos ejemplos normalmente en cada versión nos sirve como para darnos cuenta si hubo algún cambio más allá de lo que también el propio Autodesk nos reporta de las actualizaciones que se hacen. Y bueno, qué herramientas introdujeron, la forma en que están acomodando su proyecto, etcétera. Vemos que con este proyecto me está abriendo específicamente esta vista en particular, que realmente pues no es casualidad. Nosotros podemos indicarle al programa cada vez que abra el programa que me abra alguna vista que yo tenga ya hecha. Por ejemplo, aquí en esta vista veo fotos de cómo era la construcción antes de que se modificara y luego un render que está vinculado con Twinmotion de cómo se piensa llevar a cabo estas modificaciones y el resultado final. Okay, entonces ahora en este proyecto que tenemos mucho más información, nos podemos dar cuenta de las diferentes formas en que podemos organizar un proyecto. Veamos primero cómo está acomodado. Tenemos planos de planta y tengo aquí diferentes tipos de plano de planta. Vemos que me aparece floor plan, life safety, site plan, etcétera, ¿no? O sea, tengo varios planos de planta, planos de techo, vistas 3D. Ahorita a mí me aparece así porque en la clase pasada le modifiqué aquí. Pero miren, vamos a visualizar cómo cambiar nuestro navegador de proyectos. Para cambiar el navegador de proyectos, lo que hago es darle clic derecho aquí, organización del navegador. Okay, entonces me voy a la organización del navegador y puedo indicarle al programa cómo quiero que me acomode las vistas, que es todo esto que vemos del lado derecho. Los planos, por quién los dibujó, por tipo de plano. Podemos colocar varias restricciones, filtros, que me ayudan justo a organizar esta información. Y finalmente tablas de planificación, que las tablas de planificación son reportes que podemos generar con el programa y van desde cuantificar materiales, indicar claves de elementos, alguna nomenclatura, información como alguna descripción del elemento, el proveedor, el costo, algún link para, no sé, ver la ficha técnica o la página web del proveedor, lo que sea. Okay, entonces vamos al apartado vistas y dentro de vistas vamos a indicarle al programa que quiero una nueva forma de organizar mi navegador. Okay, entonces le doy clic aquí nuevo. A ver, les voy colocando aquí vistas. Primero aquí y le damos clic en navegador. Organización. Esa es la primera opción. Bueno, más bien el primer paso. Le damos clic derecho. Después
Nos dirigimos aquí en nuevo. Le vamos a colocar un nombre. Le voy a colocar aquí ejemplo. Aceptar. Y analizamos la siguiente tabla. Mencionaba filtros para poder organizar mejor la información. Entonces, en filtros, aquí ya puedo clasificar mucho mejor. Decirle al programa, solamente muéstrame lo que tenga, aquellas cosas que tengan la siguiente escala. O sea, las siguientes vistas que tengan una escala igual a, y busco, ¿no? Todas las escalas que tengo. O sea, 1 a 1, 1 a 0. Ok, entonces ese podría ser un filtro. Luego decirle, y aparte de estas vistas que tienen esta escala, quiero que solamente me muestres las que pertenecen a la disciplina arquitectura. Como nosotros podemos agregar varias disciplinas en un solo proyecto, pues me sirve justo ir filtrando de acuerdo a las disciplinas que yo tengo en mi proyecto. Ok, entonces ahorita no me interesan esos filtros. Lo voy a dejar así en ninguno. Y lo que voy a hacer es, en agrupación, ver en qué cambia de acuerdo a cada agrupación. Bueno, no vamos a usar todas, ¿verdad? Pero me interesa lo principal, que es la diferencia entre familia, familia y tipo. Voy a seleccionar primero agrupar por familia. Ok, entonces, familia como tal es planos de planta, vistas 3D, alzados. O sea, eso me lo clasifica como familia, que es el elemento original. Darle aquí a aceptar. Ejemplo, aplicar. Veamos cómo ya cambia planos de planta. Si lo analizo, desgloso. Planos de planta, y como nada más lo estoy agrupando por familia, dentro de planos de planta me aparecen todas las plantas que yo he generado en esta categoría. Planos, vistas, planos de techo, igual. Todo lo que he hecho, vistas 3D, todas. Entonces, si estoy en un proyecto así como este, que tengo mucha información, pues esta forma de organizar como que no me conviene tanto. O sea, es muy tedioso estar buscando información de esta forma. Entonces, ¿qué puedo hacer? Además de usar el apartado familia, nada más, agrupación, familia, puedo decirle, ¿sabes qué? Familia y tipo. Que voy a darle en aceptar, aplicar. Entonces ya tengo planos de planta. O sea, me lo está dividiendo familia, planos de planta, y el tipo es lo que viene así en paréntesis. Entonces, floor plan, planos de planta, planos de planta, y me lo va acomodando así. O sea, pues ya me lo agrupa más, pero pues sigue estando bastante desglosado. Ok, entonces aquí podemos nosotros hacer varias mezclas, podemos jugar bastante, y puedo indicar, agrúpamelo todo en familia, y dentro del apartado familia me vas a agregar los tipos, y luego dentro de los tipos me los puedes dividir por detalles o número de vista o por disciplina. O sea, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 filtros. O sea, puedo ser muy específico. Y que entre más filtros voy colocando, pues, bueno, más bien entre más le voy agregando, pues voy siendo mucho más específico. Ahorita, más bien en este apartado de agrupación, no contaría como filtros, porque no me está filtrando nada, más bien me está agrupando de acuerdo a cada una de estas categorías. Si le doy otra vez aceptar y aplicar, vemos que está mucho más reducido. Ya tengo planos de planta, pero si yo le doy en planos de planta más, ya me aparece aquí enlarge plan, floor plan, que son los tipos. Y si quiero ver todas las vistas relacionadas a floor plan, pues ya el desgloso con más y listo. Aquí tengo todas las vistas. Ok, entonces a ver, me interesa que ustedes igual
le den clic derecho, generen un nuevo apartado y ahorita nos damos unos 10 minutos para que ustedes hagan diferentes combinaciones, agreguen filtros, o sea, siempre nos podemos regresar aquí, aplicar y aceptar para que se den una idea de cómo es que se puede ir organizando todo lo que tenemos aquí, ¿ok? Porque más adelante, pues nosotros igual vamos a organizar esto de cierta forma. ¿Ok? Entonces me espero unos 10 minutos para que lo hagan con calma y vean este apartado. Muy bien. Ya sabemos cómo tenemos que organizar nuestro proyecto. Realmente, pues ahorita todavía no tenemos mucho que organizar porque estamos viendo todavía como lo básico. Voy a regresar ahora sí al archivo inicial, suponiendo que abrimos un nuevo proyecto. Y para esto me interesan las configuraciones iniciales. Antes de moverla a esto del navegador, pues que donde veo cuáles son las unidades que tengo, dónde picarle para que me guarde el archivo, cambios que tenemos que hacer, cambios esenciales antes de iniciar cualquier proyecto. Vamos a esa pestaña. Puedo dirigir al apartado gestionar. Este apartado de gestionar, tengo varias herramientas que me van a ser muy útiles. Que bueno, realmente no les pedimos una versión de Revit en particular y tampoco un idioma. Porque bueno, en cuestión de los comandos, estos los podemos personalizar. Incluso ahorita vamos a personalizar unos. Y cada uno de estos elementos, cuando yo dejo mi mouse encima, siempre me va a salir una descripción. A veces me va a salir un video como explicando qué es lo que hace esta herramienta. Y luego hay algunos elementos que vienen en paréntesis el comando que ya viene configurado. Por ejemplo, aquí dentro de gestionar, dejo mi mouse ahí encima y me aparece unidades de proyecto y el comando que está asociado a este apartado, el comando UN. Entonces puedo introducir el comando o darle clic izquierdo aquí directamente. Y tenemos dos medidas que me podrían interesar. Realmente el que vamos a visualizar nosotros en cuestión de cotas va a ser longitud. El de distancia es un parámetro que puedo usar más adelante para reportes, para cuantificar, pero longitud específicamente es lo que nosotros vamos a visualizar en nuestras vistas, plantas, alzados, cortes, lo que sea. Okay, entonces longitud, le doy clic izquierdo ahí y voy a modificar. Me interesa metros. Quiero que esté redondeado o visualizar unos 2, 3 o n cantidad de decimales. Lo voy a poner aquí. Y después, si me interesa que cada cota tenga la unidad, no sé, metros, o lo dejo sin el símbolo y en mi plano simplemente indico cuáles son las unidades que estoy utilizando. Okay, entonces yo lo voy a dejar así, le pongo en aceptar. Y otra cosa importante es que si quisiera hacer algún otro cambio, aquí tengo otras disciplinas. Perdón. Así, tengo otras disciplinas. Por ejemplo, la parte eléctrica, que justo cuando nos adentremos en la parte MEP, la siguiente semana, pues bueno, van a ver algunas unidades que se van a representar y esas las modificamos desde aquí, de acuerdo a cada disciplina. Igual si de repente quiero hacer un reporte y no sé qué categoría tengo que especificar, puedo irme aquí en unidades de proyecto y darme cuenta que, no sé, por ejemplo, la anchura de grieta, ver que está asociado a milímetros. Quizás más adelante yo necesito un parámetro que considera anchura de grieta y voy a hacer una operación, entonces
O sea, es muy importante que tengamos en mente pues todas las unidades que nosotros podemos ocupar, porque con esto nosotros incluso podemos con un poco más de creatividad y conocimiento extraer información muy específica. Por ejemplo, pues vamos a tener el volumen de, o sea, podríamos tener el volumen de algún elemento estructural, por ejemplo, alguna viga, la cantidad de volumen que se requiere para esa viga. Entonces, mediante fórmulas podría extraer cuánta grava requiero, arena, o sea, justo aplicando la dosificación. Si hace el volumen y de la resistencia que requiero para ese elemento, pues hago como una ingeniería inversa para extraer esos datos. Ok, entonces eso es en cuestión de configurar nuestras unidades. Puede ir aquí en gestionar y con el comando UN. Ahora para guardar nuestro proyecto, vamos aquí en archivo y vamos a hacer unos cambios importantes antes de guardar. Aquí en opciones. Y bueno, me voy a dirigir a interfaz de usuario. En esta versión 2024 está ligeramente distinto a otras versiones. El interfaz de usuario y esto de colores. En versiones anteriores, este apartado de colores estaba dentro de gráficos o dentro de interfaz de usuario. No me acuerdo bien en cuál de esos dos, pero en uno de esos dos estaba ese apartado. Ahorita lo que me interesa de interfaz de usuario es que personalicemos como tal nuestro Revit. Esto de teclas de acceso no es de solamente esta plantilla, más bien es de mi Revit. Y es un parámetro interno que vamos a modificar y es para personalizarlo. Vamos a darle aquí personalizar y vamos a buscar recortar. Estos son unos comandos personalizados que vamos a ocupar en el curso. Me interesa que ustedes igual los tengan de esta forma. Ok. Veamos cómo hay cierta similitud en comandos relacionados a Revit, digo a AutoCAD. Este de recortar, TR, es el que todos tenemos. Y los de trim y TRO, estos ya son personalizados. Y yo puedo seleccionar este comando y decirle aquí abajo en nuevas teclas, quiero que me actives esta herramienta con el comando record, por ejemplo, asignar. Okay, entonces ahora yo puedo usar esta herramienta con el comando trim o record. Si no me interesa tener dos comandos asociados a una herramienta, le doy aquí en eliminar y listo. Okay, entonces esto es más adelante en la clase de mañana, vamos a ocuparlo. Y bueno, ahorita me interesa que ustedes los agreguen para que mañana les diga usemos el comando trim, tr o tro. Okay, entonces me espero. Muy bien, entonces vamos a modificar otro comando que es sección. Yo lo tengo como corte, entonces igual esto es una herramienta que vamos a usar mucho, es para generar nuestros cortes. Y bueno, yo me fui muy sencillo, no le pensé tanto, le puse tal cual corte. Si ustedes quieren colocarle algún otro comando, adelante, no hay ningún problema, pero el chiste es que ustedes sepan. Ok, entonces una vez que ya terminamos de configurar, digamos que esto ya se va a guardar, pero en nuestro ordenador. O sea, si yo le paso este archivo a alguien más, no le va a cargar con todos los comandos. En ese caso tengo que hacer otras cosas. Te le voy a dar aquí en aceptar. Ok. Y voy a indicarle esto de colores. Que bueno, podemos modificar también en gráficos. Si quiero que el fondo se vea como más oscuro, entonces aquí abajo tenemos opaco y transparente. Eso es un poco más como en la interfaz, esto que vemos como entre negro grisáceo.
Y aquí en colores, si de plano este fondo blanco no sé, es un poco incómodo para nuestra vista, puedo cambiarlo aquí con el otro extremo, que es un color negro, ¿no? Una vez que cambiamos este fondo, yo les recomiendo que estos colores pues hagan contraste con su fondo. Esto de aquí pues me va a servir justo para poder yo darme cuenta cuando he seleccionado un elemento, cuando simplemente tengo el mouse encima, por ejemplo selección, ya le cambié para que se vea en morado. Okay, ustedes ahorita lo tienen de otro color, amarillo seguramente. Y selección, pues le estoy colocando un color que resalte cada vez que yo ya le dé clic izquierdo a algo y me va a colocar este color. Luego preselección, quizás quiero seleccionar varios elementos, entonces mantengo presionado clic izquierdo, selecciono varios elementos y todo lo que yo vaya seleccionando o pasando con el mouse encima se va a resaltar con un color azul. Que entonces eso va a ser igual. Muy importante distinguir estos dos. Y bueno, advertencia, lo estoy colocando un color rojo porque va a ser muy normal ahorita estos primeros días que nos salgan mensajes de advertencia de que eso que acabo de colocar o que estoy intentando hacer no se puede o tiene cierto problema. Entonces me sale siempre un mensaje advirtiéndome cuál es el problema y dónde se encuentra el problema o cuál es el posible escenario. Que entonces por eso le estoy colocando un rojo. Cálculo, cada vez que nosotros editemos un elemento, ya sea un muro, suelo, cuando editemos algo, el programa está considerando que está calculando, está esperando a que nosotros hagamos cambios para calcular todo eso que nosotros le vayamos a modificar y pues prácticamente lo que calcula es todas las cantidades que se modificaron con esos cambios que hicimos. Entonces, cada vez que estamos modificando algo, vamos a notar que me aparece esta línea rosa. Entonces ahí sabemos que estoy editando un elemento. Esto podría parecer muy lógico, pero pues al principio es muy común de repente que no nos demos cuenta si ya seleccioné algo o simplemente lo había preseleccionado. Y bueno, estas cuestiones yo les recomiendo que coloquen colores similares, no es necesario que sean estos en particular. Una vez que hacemos esos cambios, voy a darle aquí en aceptar y ahora sí estamos listos para guardar este archivo, guardar como, y si me aparece aquí proyecto, pues abrimos bien ese proyecto. Lo guardamos en alguna carpeta. Yo les recomiendo que hagan una carpeta para el curso. Y bueno, antes de darle aquí en guardar, le voy a dar en opciones para indicarle que no me interesa tantas copias de seguridad. Quiero menos, unas 5 por ejemplo. Y vista de miniatura es tal cual lo que voy a visualizar en la miniatura. En este caso me interesa una vista 3D y listo. Le doy aquí en aceptar. Le voy a poner aquí RBT G2. Que bueno, realmente este archivo no lo vamos a ocupar. Nada más era para que viéramos un poco lo del navegador, cómo es que lo podemos mover, estas herramientas y bueno, todo lo que hemos visto en la sesión de hoy. Mañana va a ser más práctico, vamos a utilizar las herramientas de modificación. Para esto pues vamos a guiarnos con estos apuntes que tenemos. Igual les voy a hacer ahí unas cuantas preguntitas para que pues ahí vayamos practicando. Y mañana vamos a usar unos formatos. Les voy a actualizar la descripción del grupo de WhatsApp para que puedan adentrarse al Classroom, visualizar la clase grabada y bueno, que sepan cuál es el link de Zoom
para que entren, ¿vale? Que el link de Zoom va a ser el mismo, entonces ya sea que lo guarden por ahí o pues va a estar en la descripción del grupo. Bueno, el día de hoy sería todo. Mañana vamos a continuar. Muchas gracias por estar aquí presentes.